que le vamos a presentar es más bien la integración o la interacción entre dos programas importantes que se están desarrollando en Cuba que tienen relación con la temática que estamos abordando aquí. Como pueden ver, uno de ellos, es decir, la sinergia entre estos dos programas, uno de ellos es el apoyo al fortalecimiento de cadenas agroalimentarias a nivel local, en este caso el programa Agrocadenas, y el otro, Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria, el proyecto BASAL. En cuanto a la producción de leche en Cuba, hay que partir de los antecedentes que llevan a poder evaluar primero estos dos programas en función de esa temática. Y debemos partir de que la producción nacional actual es equivalente al 37% de la necesaria. Para cumplir los estándares de la FAO se deben producir 1.600 millones de litros de leche o equivalentes lácteos al año. Eso está implicando que hoy en Cuba se estén haciendo también importaciones de alrededor de 19 al 25% de lo que se consume, ¿no? O de lo que se necesita. Realmente, por eso es que hoy, independientemente de que la mayoría de las intervenciones que hemos visto aquí han estado dirigidas a la componente exportación, en el caso de de nuestra intervención es más bien a la sustitución de importaciones como una componente de sostenibilidad alimentaria. Para que se tenga una idea, la evolución de la tendencia de la masa ganadera vacuna en Cuba en el periodo 1980-2015, ya actualmente el 80% de la masa ganadera vacuna se encuentra fundamentalmente en el sector no estatal. Sin embargo, en la década de los 80, la relación era inversa. Por otra parte, como pueden ver, el 88% de la producción nacional, es decir, el equivalente a más de 526 millones de litros de leche en Cuba, se desarrolla precisamente en este sector. Continúa, entre otros aspectos importantes en cuanto a las características de la producción de leche en el país, debemos considerar que a partir de la década de los 90, fundamentalmente la transformación de la estructura de la base alimentaria, de piensos concentrados y pastizales de especies gramíneas de alto valor nutritivo, se pasó a una alimentación a base de asociaciones de gramíneas y pastos naturales, que en el caso de los pastos naturales el valor nutritivo en Cuba suele ser muy bajo, pues depende en gran medida de la combinación de especies que se desarrollan en cada territorio y la calidad de los suelos en estos territorios. Por otra parte, las áreas de siembra de pastos de pastoreo han sufrido una degradación progresiva en la mayor parte del país. Además, la disminución drástica de las tierras utilizadas para el cultivo de pastos artificiales de más de un 50% en los años 90 a tan solo entre un 13 y un 16% en el año 2009. Vamos a continuar. Entre las cuestiones fundamentales que se deben analizar para estas intervenciones, es decir, cómo las intervenciones de ambos programas se complementan en función de la necesidad de dinamizar el desarrollo del sector ganadero en Cuba, que se expresa a su vez en el Programa Nacional de Desarrollo Integral de la Ganadería del Ministerio de Agricultura y por otra parte tributa también al Programa Nacional de Prevención y de Adaptación al Cambio Climático entre las principales prioridades del gobierno cubano, ¿no? Por otra parte, para contribuir a esta prioridad resulta necesario fomentar un eficiente y eficaz funcionamiento de todo el sistema de actores, fundamentalmente de la cadena productiva de este producto que es tan demandado. Debe considerarse además el hecho de que los eventos agroclimáticos extremos que se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad, provocados por el forzamiento de la variabilidad natural del clima y como consecuencia del cambio climático, inciden significativamente en todos los componentes de este sistema enunciado. Es por ello que de alguna manera nos propusimos trabajar en la determinación de una metodología
identificando un esquema general de la experiencia en la integración del enfoque de la adaptación al cambio climático en el análisis de la cadena de la leche, el cual consiste en varias etapas. En una primera etapa que es preparatoria con el objetivo de asegurar las capacidades, el apoyo institucional y la organización para iniciar la aplicación del enfoque de cadena. Una segunda etapa que concibe el diagnóstico, fundamentalmente para caracterizar la cadena y determinar las potencialidades y cuadros de botella que en ella se producen. En esta etapa se determinan los objetivos y alcances del diagnóstico, se analiza la incidencia en la cadena de sus antecedentes y el entorno y el mercado, así como se identifican y priorizan las principales problemáticas que se van identificando. En esta etapa, en este proceso de diagnóstico se identificó como el eslabón más crítico, el eslabón producción, independientemente de que se trabajaron todos los eslabones que componen esta cadena y los procesos que intervienen en cada uno de estos eslabones. Es decir, que se trabajó el eslabón producción, el eslabón de acopio y beneficio, y el eslabón de industria y el eslabón de comercialización, y todos ellos que responden al consumo, que es la demanda que establece la sociedad de este producto y sus niveles de calidad. Como que este lo consideramos como el eslabón más crítico, en él definimos las etapas fundamentales, dos etapas fundamentales o subetapas. En este caso, la identificación de amenazas, impactos climáticos y vulnerabilidades, y la identificación y priorización de las medidas de adaptación al cambio climático. Además, bueno, se trabajó en una tercera etapa consistente en la planificación, que a partir de todos los componentes que se identificaron en el diagnóstico, se definió la construcción de una estrategia de desarrollo de las cadenas y los planes de acción para implementarla. Y una cuarta etapa consistente ya en la implementación, en la cual se gestiona la estrategia elaborada y se implementan las acciones previstas a partir de la estrategia que se concibió. En este caso se organiza la cadena y se negocia con las instituciones y acciones o cambios a efectuar o propuestos. Se implementan los proyectos para mejorar el funcionamiento de la cadena y se monitorean los cambios que se proponen alcanzar, entre otras cuestiones que se incluyen en este proceso, en esta etapa. Los territorios de Cuba implicados en este proceso, involucrados en este proceso, son fundamentalmente dos provincias de la región central y una de la parte centro-oriental, es decir, las provincias Villa Clara, Santi Espíritu y Camagüey, que en ellas se concentra una parte importante de la producción de leche, siguiendo los criterios que más habíamos considerado aquí, es decir, los niveles de producción, la tradición en el desarrollo de estas producciones, y por otra parte la incidencia de los componentes, de los elementos de la variabilidad del clima en función de la producción de lechera. En el diagnóstico de la cadena se concibieron tres fases fundamentales. Una, la determinación del alcance y los objetivos del análisis, en ella para definir y limitar el objetivo del diagnóstico, que consistió en la selección de la cadena, siguiendo toda una serie de criterios, la selección del producto, la definición de los objetivos y del análisis, la determinación del alcance de la cadena y la consolidación de la organización del equipo que coordina el diagnóstico de las mismas. Por otra parte, se analizaron los antecedentes, el entorno en que se desarrolla la cadena y un análisis de mercado, incluyendo, para poder incidir en el desarrollo de la fase 3, que es el análisis de los factores y condiciones internas, que considera el análisis de los actores, de las relaciones y organizaciones, de los flujos y procesos y del análisis económico-financiero de la cadena, con toda una serie de aspectos de carácter metodológico que permitían hacer un análisis más integral del diagnóstico de la cadena. Como resultado de este diagnóstico, se identificaron los eslabones fundamentales que conforman esta cadena, dígase producción, acopio, industria, distribución y comercialización, y como algo muy importante, el destino, que no es más que los consumidores, que son los que demandan el producto con calidad e inocuidad, con la calidad e inocuidad que ellos requieren.
Este esquema nos da una imagen, una idea de los eslabones que nosotros identificamos en este diagnóstico. Pero esto debe complementarse con criterios que surgen de los consumidores, que son quienes demandan los productos finales y con los atributos que ellos requieren. Por lo cual, deben analizarse también sus componentes, sus correspondientes actores directos, la diversidad de actores indirectos que inciden en cada uno de los procesos y eslabones de la cadena y que a la vez lo complementan. Y por otra parte, el carácter sistémico con un verdadero enfoque de cadena que le confiere ya este tipo de análisis. Y por lo tanto, de este esquema, pasamos al mapa de la cadena que da el criterio de mayor integralidad de concebir efectivamente lo que es la cadena de valor, que consigue sus eslabones, sus actores directos, que en el caso, por ejemplo, del eslabón producción, está integrado por las cooperativas, empresas estatales prestadoras de servicios y productores independientes. En el eslabón acopio, que son acarreadores y cooperativistas, y por otra parte el grupo empresarial lácteo, que también interviene en el proceso de acarreo. En el eslabón industria, que interviene el lácteo, la industria láctea, y en la distribución y comercialización, que intervienen la industria láctea y las entidades de comercio implicadas en este proceso. Como resultado del análisis de la brecha por eslabones, como le hacíamos referencia, aquí vamos a abordar solamente como el eslabón más crítico, el eslabón producción. Esto está dado fundamentalmente por la mayor concentración de problemáticas que inciden en el desempeño de la cadena, y se observa un impacto más significativo de la variabilidad y cambio climático en este eslabón. Continuamos. Partiendo de todo ese análisis, vamos a hacer referencia nada más que en este eslabón al proceso dentro del eslabón que tiene que ver con la alimentación, aunque en él se incluyen otros procesos, como el manejo del ganado, como la reproducción y el ordeño, que son procesos claves que intervienen en el desarrollo de este eslabón. Aquí hacemos referencia a algunas de las cuestiones como ejemplo del eslabón del proceso de alimentación, el eslabón producción, y que tienen relación con los bajos niveles de acuartelamiento, los inadecuados porcentajes de área sembrada con pasto y forraje. Por otra parte, la insuficiente cantidad y calidad de la base alimentaria, calidad de las áreas de siembra, la baja disponibilidad de suplementos nutricionales y otros componentes como animales con nutrición deficiente e inadecuado aporte nutricional a la dieta. Como cuestiones más importantes, le hacemos referencia a esto, pero hay toda una serie de detalles que tienen que ver o están relacionadas con el eslabón producción, al cual había que responder con la propuesta que estábamos, promoviendo de intervención en cada una de las entidades participantes en el proceso. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Teresa para que haga referencia ya a las cuestiones más específicas relativas a la incidencia de la variabilidad natural del clima y el cambio climático en estos procesos. Bien, gracias. Continuamos, como bien decía Carlos, como ven, en esa misma etapa de diagnóstico de la cadena, bueno, pues se incluye la identificación de amenazas, impactos climáticos y vulnerabilidades, y tiene, digamos que, dos fases fundamentales. Una primera, que partió de la consideración del análisis de vulnerabilidad climática recogido en las comunicaciones nacionales. O sea, no se hizo una evaluación específica, sino se consideró toda esa información que estaba disponible, además de, por supuesto, las observaciones locales de los cambios que ya se tienen por parte de los diferentes actores, productores, investigadores, etcétera, ¿no? Y en esa primera fase también se hace una selección de opciones de adaptación para áreas claves en la agricultura cubana que están definidas en esas comunicaciones. Y después una segunda fase que incluye un diagnóstico integral participativo de toda la problemática ambiental y de manejo de recursos naturales y productivos, incluyendo buenas prácticas agropecuarias. Parte de la definición de las unidades de análisis, que están muy en correspondencia con las áreas claves definidas, un diagnóstico a partir de la información que se tiene, que después se precisa con mediciones de campo, con encuesta, con revisión de estadísticas, etcétera, hasta llegar a un primer procesamiento y una propuesta inicial de medida. Sí. Digamos que como resultados ya de esta primera etapa,
se pueden identificar o se identificaron en la información que había de las comunicaciones nacionales estas áreas claves para la agricultura cubana: manejo, conservación y mejoramiento de los suelos, tecnología y estrategia de manejo para elevar eficiencia de uso de agua, producción de semillas de variedades resistentes, buenas prácticas para el rescate de la biodiversidad, manejo integrado de plagas, fuentes renovables de energía y brechas de género, como un elemento transversal. Sigue. En esta, bueno, también como resultado ya de ese diagnóstico integral que hacíamos alusión, está que se definieron los elementos o unidades de análisis digamos, en consonancia con esas áreas claves definidas: clima, agua, suelo, sistemas productivos. Allá adentro está todo el tema de prácticas de cultivo, manejo de plagas, especies invasoras, pero también los sistemas de apoyo, energía, maquinaria, investigación, producción de bioproductos, etcétera, y el género como un elemento transversal. Estos diagnósticos integrales participativos permitieron definir las vulnerabilidades frente a los impactos del cambio climático definido, que debe aparecer ahora la diapositiva, debía haber estado antes, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Y entre las vulnerabilidades está suelos degradados, afectaciones en la calidad del agua, infraestructura hídrica para el riego y para el abasto animal insuficiente, pastizales degradados y alta deforestación, baja disponibilidad de semillas de especies adaptadas, infraestructura deteriorada agrícola, insuficiente acceso a información climática, debilidad del sistema de extensión e insuficientes conocimientos sobre buenas prácticas para la adaptación. Y a partir de aquí sale una propuesta inicial de medidas como buenas prácticas relevantes desde la adaptación. Sí. Esta era la diapositiva que les decía. Digamos que la consideración de la información que había en las comunicaciones nacionales, más los cambios observados en el clima actual, que como ven están relacionados sobre todo con periodos de sequía más prolongados, lluvias más intensas, variabilidad en el régimen de precipitaciones, que de hecho ya en Cuba existe una distribución estacional de las precipitaciones por su condición geográfica, y esto se agrava con el tema de cambio climático, que al mismo tiempo, según las predicciones para Cuba, todo esto se va a agravar hacia el 2050. Y bueno, estos son los impactos esperados en el eslabón producción: retraso en el crecimiento o pérdida de cultivos y pastos y forrajes, menor disponibilidad de alimento básico, menor producción de leche, afectación por plagas, estrés animal fundamentalmente por el tema temperatura, menor desarrollo y rendimiento de los pastos y forrajes, agotamiento más rápido de la reserva hídrica y afectaciones por su calidad, y afectación directa a productores, tanto por el menor confort laboral, por el tema del incremento de la temperatura, como por los menores ingresos por la disminución de las precipitaciones. Seguimos. En cuanto al aspecto que nos pedían resaltar sobre el tema de los actores, los roles en este proceso, hay que decir que los principales grupos sociales afectados son los productores individuales de leche y las cooperativas y empresas ganaderas, por supuesto que van a ver reducidas sus producciones, los ingresos asociados, pero también la población en general y en particular los grupos vulnerables que son protegidos por el Estado, los niños, las instituciones sociales como escuelas, hospitales, etc. Y en el tema de los roles de los diferentes actores aparecen dentro de ese mapa de la cadena que ya habíamos visto anteriormente, como digamos nuevos actores que se incorporan a la cadena, todo el tema de las instituciones meteorológicas y quizás en el caso de las entidades científicas, tanto nacionales como locales, aunque ya estaban identificados como actores indirectos en el mapa de la cadena, se refuerza su papel en este tema. Seguimos. Ya entonces, a partir de aquí, se pasa al proceso de identificación y priorización de medidas, que de hecho es un único proceso, pero bueno, metodológicamente hay que representarlo así, ¿no? Tiene 3 fases. Una primera fase donde se aprovecha, o sea, se hace una identificación de ya estrategias y medidas de adaptación que ya están, o sea, que existían a partir del conocimiento de los campesinos, el conocimiento tradicional, pero además el conocimiento de la investigación científica, y esto trae como resultado que se aprovechan aquellas prácticas que van a tener ya una veracidad demostrada, porque ya de hecho han sido adoptadas. Y la segunda fase, a partir de 2 instrumentos fundamentales, la convocatoria a proyectos y la elaboración de proyectos considerando
las prioridades establecidas. Aquí tenemos una herramienta que es un formulario que intenciona el abordaje de los temas de adaptación, de energías renovables, enfoque de género, o sea, todo lo que estaba relacionado con lo que ya vimos en las vulnerabilidades. Y también otra herramienta que se utilizó fue la construcción participativa de un menú de opciones que considerara todo lo que estaba en los estudios científicos a nivel nacional, proyectos anteriores, y se precisaban y seleccionaban de todas esas opciones adaptativas según la problemática que adoptó, o sea, que arrojó el diagnóstico. La fase 3 fue la priorización de todo ese conjunto de medidas, que se pueden imaginar que era una buena cantidad, que también tuvo dos instrumentos fundamentales. Evaluación de esos proyectos, a los que fueron, o sea, que fueron presentados según las convocatorias por un comité de proyectos local nacional, a partir de criterios como rentabilidad económica, compromisos productivos, pero también el enfoque de adaptación y sostenibilidad ambiental, y a través de, ya más específico para las intervenciones en sitio, la integración participativa de todas las medidas de adaptación en una única matriz que permitiera identificar por zonas, por sitios, por los diferentes componentes del diagnóstico, las medidas, priorizándolas según estos criterios, ¿no? Pertinencia, o sea, que aportaran a la reducción de la vulnerabilidad, que estuvieran en línea con las prioridades nacionales para la sostenibilidad, que pudiera obtenerse al menos algún resultado en el marco del proyecto o de los proyectos para asegurar la eficacia y, por supuesto, valorar los costos para el tema de la eficiencia. Aquí algunos ejemplos de medidas que los vamos a ver muy rápido para que tengan una idea de qué estamos hablando. Solo escogimos 3. Por ejemplo, este es el establecimiento de bancos de forraje que aseguren el alimento del ganado frente a condiciones climáticas adversas. Como ven, tiene que ver con la siembra, el establecimiento de especies forrajeras, que en áreas que cubren aproximadamente el 30% del área de pastoreo de la finca. Ahí están los cultivares que se promueven, aunque se favorecen también otros cultivos que complementan, como la caña, el quingras, la pangola, etcétera. Y aquí un poco para que vean, en las fichas de las medidas sí hay una estimación de los costos, pero es del costo de la implementación de esa medida. Es hasta ahí donde único hemos llegado en el tema de los costos. Sí. Otra de las medidas, por ejemplo, el restablecimiento de los pastizales, la siembra de árboles, para contribuir al establecimiento de sistemas silvopastoriles. ¿Sigue? Y esta, digamos, para que te den una idea, que también hubo otras medidas más generales, como por ejemplo el establecimiento de una brigada para el monitoreo de la disponibilidad, calidad y eficiencia del uso del agua, tanto para el riego, porque también se promovieron el incremento de áreas bajo riego para la producción de forraje, como para el abasto animal. Entonces, un poco, de todo ese conjunto de medidas que se implementan, medidas, proyectos, etcétera, digamos, cuáles son los principales cambios que mejoran el desempeño de la cadena, que observamos, ¿no? Que pueden mejorar el desempeño de la cadena. Bueno, ahí, a manera de ejemplo, en el eslabón producción, en el proceso de alimentación, como habíamos hablado, que es, digamos, el proceso donde hay mayor incidencia. En el caso de las semillas, estamos fortaleciendo las estaciones locales para producción de semillas de variedades adaptadas. Hay 4 proyectos negocios ya en entidades productivas para producir esas semillas según la regionalización de los pastos, o sea, según las variedades que están adaptadas a esa región. En el tema de preparación de suelo, hay cambios en la tecnología, introducción de implementos conservacionistas, de no inversión de prisma, al mismo tiempo que en áreas demostrativas tenemos la implementación de principios de agricultura de conservación. Y bueno, la lombricultura, el compostaje, para producir abonos orgánicos como mejoradores de suelo. En riego y abasto tenemos sistemas de riego por aspersión para la producción en época seca, que en este caso, digamos que eran minoría en esta zona, ¿no? Sistemas de energía eólica para el abasto de agua al ganado, la construcción de reservorios, el rescate de la cosecha de agua. Y en la producción de alimentos, bueno, ya lo que habíamos hablado de la estructura de pasto, la siembra de árboles multipropósitos, los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, entre otros. Sí. Ya, cambios que mejoran la gestión de la cadena, podemos decir que se crea un nuevo sistema de prestación de servicios. Hay 4 cooperativas, 2 unidades empresariales de base que van a ofrecer forrajes elaborados para el ganado lechero,
con especies más nutritivas, mejor adaptadas, con un proceso mecanizado. Se introducen nuevas herramientas para la gestión y control de los servicios que faciliten ese cambio en la tecnología de preparación de suelo y, bueno, lo que hablaba de la brigada de uso, calidad y disponibilidad del agua. De manera general, para todos los procesos, también hay otras acciones que van a mejorar la gestión de la cadena, como es el programa integrado de formación y capacitación para productores, la introducción de los servicios agrometeorológicos con los diferentes boletines. Aquí ponemos un ejemplo, el boletín de confort ganadero. La introducción de la metodología para la caracterización energética, que que permitió identificar cuáles eran las actividades donde tenemos mayor consumo. Aquí hay un elemento que integra también acciones que pudieran tributar a la mitigación. Y bueno, se fortalece un laboratorio de servicio a la producción y de solución de litigios, mediante el cual se va a medir la calidad integral. Y este es un elemento que va a aportar a todos los eslabones de la cadena. Sí. Bueno, principales limitaciones y barreras para la integración del enfoque de adaptación en la cadena. Consideramos que como principales limitaciones y barreras está el insuficiente conocimiento por todos los actores de la cadena de los impactos previstos del cambio climático en el sector agropecuario, las opciones de adaptación. Hay un insuficiente acceso a información sobre estos impactos y opciones, hay un insuficiente acceso a los recursos financieros y materiales y limitados incentivos para la implementación de las medidas. En este sentido, hay una serie de medidas que se promueven, acciones que también constituyen medidas de adaptación para la creación de capacidades en los actores del entorno. Hay esta creación de capacidades en los gobiernos locales, como los modelos de ordenamiento ambiental, los sistemas de información ambiental, los planes municipales de adaptación. Hay que decir que estas herramientas no solo van a ser para la cadena de la leche, sino para otras cadenas que están en el mismo territorio. La creación de capacidades en instituciones técnicas, como habías dicho, el fortalecimiento para la producción de semillas, pero también para la producción de medios biológicos. Ya para los productores está la red de información agrometeorológica y productiva, con todo el tema de los servicios agrometeorológicos, el sistema de extensión, etcétera. Las brigadas de uso y calidad del agua y los centros de creación de capacidades y gestión de conocimiento, que también son centros locales, municipales, que apoyan todo el tema del acceso a la información y la capacitación. Otras, ya más a nivel nacional, que son todo el tema de fortalecimiento para la capacidad de modelación, de poder evaluar mejor los impactos, y el tema de los indicadores, de dejar una propuesta de indicadores para apoyar la inclusión de la adaptación en las políticas nacionales. Como factores de éxito, podemos hasta ahora decir, porque bueno, estos son dos proyectos que están todavía en ejecución, estamos en una fase, digamos que un poquito más allá del medio, pero todavía estamos en ejecución. Y como factores de éxito, podemos decir que es disponer de un mapa de la cadena construido de forma participativa entre todos los actores, la consideración de los escenarios climáticos y de las problemáticas ambientales de los sistemas productivos, o sea, ambas cosas en los diagnósticos, la existencia de estudios científicos a nivel nacional y de proyectos anteriores que van a generar un menú de opciones que permite avanzar, la creación de equipos intersectoriales, tanto a nivel municipal como provincial como nacional, la realización de los diagnósticos participativos interinstitucionales, ¿sigue? La presencia de instituciones del sistema meteorológico, los talleres de género como una vía para catalizar el involucramiento tanto de mujeres como de hombres en este proceso, el fortalecimiento del sistema de extensión agraria local, la creación de brigadas de asistencia técnica a nivel local, la sensibilización como una acción obligada en el proceso y fundamental y particular para los decisores, ¿sí? Y bueno, hasta aquí los principales. En cuanto al monitoreo de evaluación, no vamos a hablar mucho porque estamos todavía en una fase, digamos, muy inicial, pero hemos identificado dos campos para el monitoreo, aquellos indicadores que nos permiten medir el avance en el proceso de adaptación, que son de hecho muy ligados a todo lo que tenemos en los marcos lógicos de los proyectos, y están otros indicadores que hemos tenido que generar para poder monitorear la efectividad de las medidas. Ahí estamos bastante complicados y bueno, todo este monitoreo se realiza a través de los propios mecanismos
que ya están generados en el proyecto, y la información debe tributar al sistema de información ambiental. Aquí le pusimos una serie de, solo para mostrar, ¿sí? Sigue, una serie de indicadores que estamos considerando, algunos que tienen que ver con lo que es el rendimiento, la productividad, que si se mantienen estables, pues pudieran dar una noción de cuán efectiva es la adaptación, y otros más específicos con el tema de la superficie agrícola bajo esas medidas y acciones que por supuesto deben mejorar su resiliencia. ¿Sí? Ahí está entonces también el tema de los cultivares que se puedan introducir, el tema de las personas identificando mujeres que se benefician directa e indirectamente, que hacen uso de servicios de información agrometeorológica, capacitadas, etcétera. Y estos algunos impactos de las medidas, lo que hasta ahora está identificado: 6.500 personas, de ellas 1.500 mujeres, se benefician directamente, y 788.500, de ellos 402.000 mujeres se benefician indirectamente en 8 municipios específicamente. 5.760 hectáreas mejoran su resiliencia mediante la implementación de medidas de adaptación. 19 sitios han sido beneficiados con soluciones para el aprovechamiento de recursos bioenergéticos y fuentes renovables de energía. 12.000 personas capacitadas, de ellas 4.700 mujeres. 3.036 personas hacen uso de servicios de información agrometeorológica. Y hasta aquí. Muchas gracias.